Es un poco complicado iniciar este video, pues es un tema reciente y bastante complejo de abordar. Además de que vamos a evitar decir el nombre de la enfermedad a la que nos referimos, porque YouTube es así y es lo que toca. De todos modos, por la miniatura es bastante obvio de a qué nos referimos, así que bueno, ahora sí, comenzamos. La pandemia fue el momento en que la vida de muchas personas, incluyéndome, cambió por completo. Tanto la política, la sociedad y la cultura moderna como la conocemos también lo hicieron. En su mayoría para peor que para mejor, pero eso es debatible. Creo que ha pasado el suficiente tiempo como para ver desde otra perspectiva esta catástrofe y preguntarnos qué hubiera pasado si la pandemia no hubiese ocurrido. Primeramente aclarar que esto es completamente especulativo y una opinión personal sobre qué pudo haber sucedido. Sin embargo, está fundamentado justamente en las consecuencias que el desastre nos dejó. Ahora sí, comenzamos. Para imaginar un mundo sin la pandemia debemos plantear un punto de divergencia de este mundo con el nuestro. En este caso es que al igual que nuestro mundo, la enfermedad comienza a transmitirse en el mercado mayorista de mariscos del sur de China, en Wuhan, a finales de 2019. Sin embargo, en esta realidad el gobierno chino toma medidas de contención mucho más efectivas que nuestro mundo, de tal manera que la epidemia no pase a mayores. Sé que es un punto bastante sencillo, pero sirve para visualizar cuáles serían las consecuencias de un mundo sin pandemia. En primer lugar, obviamente no habría cuarentena, y sus consecuencias económicas, sociales y culturales. Estas nunca hubieran ocurrido. Nunca se hubieran producido esas escenas de ciudades vacías y el colapso hospitalario de 2020 en muchos países. Otros ya tenían sus sistemas médicos colapsados, así que no se verían sobrepasados así como aquel entonces. La crisis que sufrieron los sectores del turismo, la aviación, la industria cultural y la pérdida masiva de empleos nunca hubieran sucedido. En nuestro mundo, la pandemia generó pérdidas de cerca de entre 10 a 20 billones de dólares durante los 2 años de pandemia, según el FMI. El PIB mundial cayó 3.4%, lo cual fue el mayor colapso económico desde la Gran Depresión. Sin esta crisis es probable que la economía global hubiera seguido su crecimiento previsto, y mucha gente no hubiera perdido su empleo y estabilidad socioeconómica. La crisis educativa, cuyas consecuencias hasta ahora nos afectan, es la sensación de que saltaste una etapa, o no conoces todo lo que deberías conocer a estas alturas, sean experiencias de vida o solamente temas educativos, sin importar si estás en la secundaria, preuniversidad o la propia universidad. Esta crisis no hubiese pasado ya que no se hubiera requerido una transición apurada a la virtualidad y las herramientas digitales para aprender. Algo en lo que al menos en esta región del mundo donde hay un modelo de educación más precario y tradicional, el acceso a estas herramientas estaba bastante limitado en aquel entonces y no serían vistas aún como indispensables para la sociedad. La pandemia fue el catalizador de la adopción de nuevas tecnologías en todos los aspectos y sectores, ante la necesidad de soluciones innovadoras a la crisis. Es probable que el desarrollo de la IA y otras herramientas de este tipo se retrase un par de meses o años en comparación a nuestra realidad. Las redes sociales no tendrían la misma importancia que en la actualidad, donde a pesar de seguir siendo igual de relevantes, no podrían existir negocios viables sin redes sociales. Y TikTok y sus consecuencias tardarían un poco más en aparecer. Si quieren que hablemos de TikTok y sus consecuencias, comenta. Hablar de la salud mental para mí es un poco complicado, ya que considero que mi punto de vista personal se filtra un poco en este escenario hipotético. Sin embargo, es bastante obvio que la crisis de salud mental que se agravó ese 2020 sería muchísimo menor. Durante la pandemia, la depresión, la ansiedad y el estrés se dispararon, cosa que sin el confinamiento no ocurriría. Con ello, la vida de millones de personas cambiaría drásticamente. Muchos seríamos otro tipo de personas completamente, ya que la pandemia nos marcó por completo. Sin embargo, es probable que en un mundo sin pandemia haya menos conciencia sobre la importancia de la salud mental y sería mucho más complicado acceder a ella como lo era antes. Y rápidamente veremos cuáles podrían ser las consecuencias políticas de un mundo sin pandemia. Es bastante probable que muchos líderes con políticas nefastas en la gestión de la pandemia salieran más airados de sus gestiones. La inestabilidad política podría ser menor, aunque esto variaría en el caso de cada país. El radicalismo, la polarización y la desinformación no hubiesen tenido el espectacular aumento que tuvieron durante aquella época, por lo cual aunque nuestra actualidad sería más estable en comparación a nuestro mundo, ya llegaría el momento de que se desarrollen al nivel en el que estamos ahora. A largo plazo, la ausencia de la pandemia en nuestras vidas cambiaría todos los aspectos de la misma manera como su existencia lo hizo. El efecto mariposa tiene enormes posibilidades en el caso particular de cada uno. Puede ser posible que tu lugar favorito hubiera sido existiendo, tus amistades cambiaran, un familiar siguiera aquí, tu forma de pensar podría ser completamente diferente, quién sabe.
Es la primera vez que nuestra generación pasa por un evento tan trascendente para la historia como este. Y aunque este video buscaba explorar las posibilidades de un mundo sin pandemia, sean buenas o malas, es probable que imaginaras que tu vida sería idílica aquí, lo cual no habría pasado, simplemente no lo podemos saber. Y bueno, eso sería todo por el video del día de hoy. Algo corto pero denso sobre un tema que es complicado de abordar, pero que también quería explorar hace ya algún tiempo. Espero que les haya gustado este video, se suscriban y comenten qué otros temas quisieran ver en el futuro cercano. Muchas gracias nuevamente por ver y hasta pronto.